Para algunas personas la espiritualidad se identifica con la meditación, la soledad, subirse a un monte, ser una anacoreta. Bien, es posible que algunas personas encuentren una vía de conexión con su ser espiritual mediante esas técnicas, pero una persona espiritual es aquella que es consciente de su identidad y de su papel en el día a día. La espiritualidad se practica en la densidad, en la Matrix, y es interesante conocer quiénes son los personajes que intervienen en esta Matrix, cómo interactúan y cómo manipulan, quiénes son esos sujetos y de qué forma pueden convencer con sus argumentos. En este sentido, resulta muy interesante analizar la manipulación, no solo la manipulación a nivel individual, sino obviamente la manipulación que se ejerce sobre la población. La manipulación se produce cuando un individuo o un grupo de individuos ejerce una toma de control del comportamiento de una persona o de un grupo, utilizando para ello diversas técnicas de persuasión o de sugestión mental con el objetivo de eliminar la capacidad crítica de las personas. El escritor francés Sylvain Tinsit formuló en 2002 las 10 estrategias que el poder económico y sus valedores políticos utilizan para ejercer un control masivo sobre la ciudadanía. Esta publicación de Tinsit se produjo en su página web personal y dio lugar a una gran difusión viral de ese top 10 de la manipulación de masas. Sin embargo, en algún momento de su difusión, la autoría de ese decálogo pasó a ser erróneamente atribuida al lingüista estadounidense Noam Chomsky, pese a que él mismo lo ha negado en repetidas ocasiones. Si bien la propuesta de Tinsit se puede encontrar una semejanza y una inspiración en el pensamiento de Chomsky y en su análisis crítico de los medios de comunicación, sin embargo, son la autoría efectiva de estas 10 estrategias de manipulación le corresponde a Sylvain Tinsit. Se pueden resumir en las siguientes. La primera es la estrategia de la distracción. Es un elemento primordial del control social y consiste en desviar la atención pública de los problemas importantes y de los cambios que han decidido las élites políticas y económicas mediante un diluvio continuo de distracciones y de informaciones insignificantes. Como dice el documento Armas silenciosas para guerras tranquilas, se trata de mantener la atención del público distraído, lejos de los verdaderos problemas sociales, cautivada por sujetos sin importancia real. Mantener al público ocupado, sin tiempo para pensar, de regreso a la granja con los otros animales. La segunda técnica de manipulación es la de crear problemas y después ofrecer soluciones. Este método también se ha llamado problema, reacción, solución. Se crea un problema, una situación para suscitar una reacción del público a fin de que sea este mismo quien demande medidas que posteriormente acepta con vehemencia. Tenemos un ejemplo muy claro. En 2020 se crea un problema sanitario a nivel mundial, seguido de miedo, crisis, etc. Se demanda una solución. La solución parece ser que es inyectable y se aplica a la población, que además la demanda urgentemente para solucionar ese problema. Se puede crear una crisis económica para aceptar como un mal necesario la retirada de derechos sociales y el desmantelamiento de los servicios públicos, cosa que también se ha producido. La tercera estrategia es la de la gradualidad. Para hacer aceptar una medida inaceptable, simplemente se aplica progresivamente, con gradualidad. Se va aplicando con cuentagotas en años sucesivos. Tales cambios hubieran podido provocar una revolución social si se hubieran aplicado de una sola vez. Es la parábola de la rana y el agua hirviendo. Si a la rana se la echa en agua hirviendo, ésta salta. Pero si a la rana se le introduce en agua templada, se va calentando y al final la rana muere cocida. La cuarta estrategia es la estrategia de diferir.
No es lo mismo que la gradualidad. La gradualidad es aplicar una medida extendida a lo largo del tiempo. La estrategia de diferir es hacer aceptar una decisión impopular, pero presentándola como dolorosa, aunque necesaria, de manera que se obtiene el acuerdo del público en el presente para hacer más fácil aceptar un sacrificio en el futuro. Es más fácil aceptar un sacrificio en el futuro que un sacrificio inmediato. Y además siempre queda la ingenuidad de considerar que probablemente mañana, en el futuro, no va a ser necesario aplicar esa medida. Y en todo caso, si se aplica definitivamente, el público habrá tenido tiempo de acostumbrarse y normalizar las condiciones de vida limitadas o injustas que proponga esa medida. La quinta maniobra es dirigirse al público como si fueran niños. La mayoría de los contenidos mediáticos y publicitarios destinados al gran público utilizan argumentos, entonación y discurso particularmente infantilizante, a menudo debilitante, como si el público fuera un niño pequeño o un incapacitado. La sexta maniobra es hacer una llamada a la emocionalidad en vez de a la reflexión. En verdad, se trata de apelar a lo emocional como técnica clásica para cortocircuitar el análisis crítico racional y, por tanto, el sentido crítico de los individuos. Además, la utilización de este registro emocional va a permitir abrir la puerta de acceso al inconsciente e implantar deseos, miedos y también compulsiones, entre otras, pues es ese miedo o ese pánico o cualesquiera otras circunstancias que afectan a la emocionalidad de los sujetos y que les impiden aplicar el criterio racional en su comportamiento. La séptima maniobra es mantener al público en la ignorancia. Hacer de tal forma que el público sea incapaz de comprender las tecnologías y los métodos utilizados para su control y su esclavitud. Como dice el documento Armas silenciosas para guerras tranquilas, la calidad de la educación dada a las clases inferiores debe ser la más pobre posible, de tal forma que la fosa de ignorancia que separa a las clases inferiores de las superiores sea infranqueable. La octava maniobra es estimular al público para que se comporte complaciente con la mediocridad. Es decir, animar al público a considerar cool el hecho de ser vulgar, estúpido, maleducado, exagerando, por ejemplo, el culto al cuerpo, de manera que no sea necesario estudiar, trabajar en el propio crecimiento, la famosa meritocracia. No, es el mediocre es el que triunfa. La novena maniobra es la estrategia de la autoculpabilidad. Hacer creer al individuo que solo él es responsable de la desgracia a causa de la insuficiencia de su inteligencia, de la falta de sus capacidades o falta de esfuerzo. Así, en lugar de revolverse contra el sistema económico, lo que engendra es un estado de depresión que tiene como efecto la inhibición de la acción. Y obviamente, sin acción no hay revolución. Y la décima estrategia, y no por ello la menos importante, es que estas élites conocen con precisión los modos de actuación del público. Es cierto que en el curso de los últimos 50 años los progresos de la ciencia han creado una profunda fosa entre los conocimientos del público y los sostenidos y los utilizados por las élites dirigentes, desde la neurobiología, la psicología aplicada. En definitiva, el sistema ha llegado a tener un mejor conocimiento de los individuos que el que ellos tienen sobre sí mismos. Y es obvio que la Agenda 2030, el metaverso, la inteligencia artificial, todos estos elementos ponen de manifiesto que el individuo ha dejado de tener relevancia. Lo importante es saber qué es lo que quieres, saber qué quiere cada sujeto para dárselo y ofrecérselo gratis. Porque claro,
no tendrás nada, pero serás feliz. Recordemos al final que estas estrategias de manipulación ya casi parecen ingenuas comparados con la situación en la que nos encontramos. Recordemos, estamos en una guerra. Son armas silenciosas para una guerra tranquila, y porque el objetivo de esta guerra y el botín que se quiere obtener es el de nuestras conciencias, el de nuestra libertad, y desde el punto de vista espiritual, el botín son nuestras almas.